Ok, vamos a ver lo que son suma de los rectángulos. Aquí tenemos, tenemos una función, ¿verdad? Cualquiera. Dividimos en pequeños rectángulos, pero en este caso que vamos a hacer sumas superiores, el punto que tomamos para hacer el rectángulo es el punto superior de la curva. O sea, si en este caso la curva viene acá, tomo este punto y de aquí hago un rectángulo. Aquí el punto superior es este, de aquí tomo el otro rectángulo. De estos dos puntos el superior es este, hago el otro rectángulo y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo tengo los puntos, el área de este rectángulo es, si este es x sub i menos 1 y esto es x sub i, esta distancia entre ellos es delta x. Ese delta x yo lo multiplico por la altura, que la altura es f en x sub i menos 1, en este caso que estoy tomando el punto mayor del rectángulo. Entonces el área de ese rectángulo es delta x, que recordemos el área va a ser por altura, entonces delta x por f en x sub i menos 1, que sería la altura. Esto es para lo que son sumas superiores. Ahora, veamos el caso de sumas inferiores. Aquí tenemos igual, ¿verdad? Pero en este caso tomamos el punto más bajo de la curva. O sea, aquí este punto es más alto, tomo el más bajo. De este punto y este es el más bajo, tomo este y hago el rectángulo. De estos dos puntos, este es el más bajo y de aquí hago mi otro rectángulo y así sucesivamente. Igualmente, este es un x sub i menos 1, este es x sub i. Este rectángulo que está acá, la base es delta x y ahora es f en x sub i, el punto de la altura, pues este punto que está acá. Entonces, el área sería delta x por f en x sub i. Esa sería el área de este rectángulo. Entonces, vamos a ver ahorita un ejemplo, pero la idea es que usted quede claro de que delta x la base, f en x, en este punto si es inferior o en este punto si es superior, y ahí calculamos el área de los rectángulos. Entonces, vamos a ver lo que es área bajo f en x igual a x cuadrado más 1. Desde x igual menos 1 hasta x igual 2. Usando 6 rectángulos y los puntos extremos de la derecha. Ok. Entonces, en este primer ejemplo que yo tengo acá, aquí tengo mi función x cuadrado más 1, que era la que había comentado. Tengo acá, esta sería una suma superior o inferior. Si nos fijamos, sería una suma inferior porque se está tomando el punto más bajo de la curva. O sea, este primer rectángulo yo lo tomo de acá, el segundo de acá, el tercero igual de aquí, el cuarto lo tomo de este, el quinto de este y el sexto de este. Entonces, hay tres unidades, de menos 1 a 2 hay 3 unidades, hay 6 rectángulos, la base de cada uno es 0.5, esa sería la base. Y la altura es el punto evaluado en el punto que estoy tomando, como en este caso de acá. Entonces, para este caso yo tengo que el área es igual al delta x por el f en x sub i, dependiendo si es el inferior, como este caso es el inferior, tomo el f en x sub i, que sería este que está acá, por f en x sub i. Y ahí encuentro el área. ¿Qué pasa? Que el área que está debajo de la curva, que la vamos a calcular de manera exacta en el próximo video cuando vemos sumas de Riemann, pero en este caso estamos haciendo la aproximación. El área que está debajo de la curva es superior al área de la suma de todos los rectángulos, porque hay espacios, como estos que están acá, que no se están tomando en cuenta. Son espacios que está debajo de la curva, pero que no se toma en cuenta en los rectángulos. A medida que los rectángulos se hagan más pequeños, estos espacios se van haciendo más pequeños y se va aproximando el área de los rectángulos a la suma del área de todos los rectángulos al área debajo de la curva. Pero este es el caso de rectángulo inferior. En el caso cuando son rectángulos por encima de la curva superiores, que ya vimos que es delta x por f en x sub i menos 1, pero en este caso la sumatoria de las áreas de los rectángulos es superior al área bajo la curva.
Y a medida que voy haciendo rectángulos más pequeños, como si este yo lo divido en dos, por ejemplo, y aquí hago uno y aquí hago el otro, ya este espacio de acá ya no lo estoy tomando en cuenta. Entonces, a medida que los rectángulos se hacen más pequeños, el área se va aproximando cada vez más al área bajo la curva. Pero cuando son la sumatoria de los rectángulos superiores, siempre es mayor al área bajo la curva. Y en el caso de los rectángulos inferiores, que es el que tenemos acá, siempre es inferior al área bajo la curva. Acá tenemos las dos opciones. Entonces, la idea es que usted entienda bien este concepto de la suma de los rectángulos, porque en el siguiente video ya vamos a pasar a calcularlo usando las sumas de Riemann. Espero que el video les haya sido de ayuda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Dios le bendiga.